Imagina esto: alguien que una vez te ignoró, que te dio por sentado, que creyó que siempre estarías ahí, de repente no puede dejar de pensar en ti. No entiende por qué, pero siente tu ausencia como un eco que no se apaga. Y no es porque tú hayas hecho algo, es precisamente porque ya no haces nada, porque te fuiste en silencio, sin drama, sin rogar. Porque mientras tú crecías en tu poder, esa persona empezó a darse cuenta del vacío que dejaste. Lo que no valoraron cuando lo tenían, ahora se convierte en una obsesión imposible de controlar. Y es que el verdadero poder no está en perseguir, sino en desaparecer con dignidad. ¿Quieres saber por qué quien no te valoró terminará obsesionado contigo? Quédate, porque estás a punto de descubrirlo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El valor propio atrae obsesión. Cuando dejas de rogar, de explicar tu valor, o de pedir que te elijan, sucede algo inesperado. El silencio se vuelve tu mejor carta. Ya no estás buscando aprobación, no estás esperando que alguien regrese, y justo ahí es cuando todo cambia. Porque el verdadero poder no está en perseguir, sino en convertirte en alguien imposible de ignorar. Esa persona que antes no te valoró, que te miraba con indiferencia o que te daba migajas emocionales, empieza a sentir algo diferente. Al principio no lo entiende, pero algo en ti cambió. Tu energía ya no suplica, tu presencia ya no está disponible para cualquiera, y eso, en la psicología humana, se traduce en misterio, deseo y atracción. El valor propio no se proclama con palabras, se demuestra en acciones. Cuando comienzas a cuidar de ti, cuando inviertes en tu crecimiento, cuando mejoras física, emocional y económicamente, no solo estás sanando, estás elevando tu frecuencia. Y aunque no lo hagas para impresionar a nadie, el impacto es inevitable. Porque quienes antes te subestimaron, ahora ven algo que antes no veían. Te convertiste en alguien que no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Y eso es magnético. La obsesión nace cuando alguien se da cuenta de lo que perdió demasiado tarde. Pero no por simple arrepentimiento, sino porque ahora tú representas lo que no pueden controlar. Ya no eres accesible, ya no estás esperando. Y el ser humano, por naturaleza, desea lo que no tiene seguro. Lo curioso es que cuanto más trabajas en ti, más distancia generas con quienes antes te hicieron daño. Y esa distancia es justamente lo que genera el deseo, porque te convertiste en alguien que inspira respeto, no por venganza, sino por transformación. Te convertiste en una versión tuya que no se conforma, que no ruega, que no se arrastra. Y esa versión es tan poderosa que quien te perdió empieza a sentir una necesidad de recuperarte, aunque ya no sepa cómo. Pero aquí está la advertencia. Esta obsesión que generas al elevar tu valor puede volverse adictiva para quien te ignoró. Puede buscarte, perseguirte, mendigarte atención, no porque te ame, sino porque necesita recuperar ese control que perdió. Y por eso, usar tu valor como arma debe hacerse con sabiduría. No se trata de jugar con las emociones de nadie, ni de vengarte, ni de convertirte en alguien que manipula. Se trata de entender que tu valor no es para cualquiera, y que atraer a alguien desde la obsesión no es una victoria, es una señal de que necesitas aún más conciencia sobre lo que mereces. El verdadero triunfo no es que te deseen por lo que lograste, es que tú ya no deseas lo que un día te hizo sentir insuficiente. No necesitas esa validación, porque tú ya sabes lo que vales. Y cuando sabes lo que vales, dejas de aceptar tratos a medias. Dejas de explicar por qué mereces amor, respeto y presencia. Te conviertes en una presencia tan firme, tan llena de propósito, que no suplicas, no insistes,
no mendigas, y esa firmeza es la que transforma tu historia. Hoy puedes decidir dejar de pedir que te elijan. Puedes decidir invertir en ti con una determinación inquebrantable. Puedes decidir que ya no estás para convencer a nadie de que vales la pena. Porque cuando te transformas desde adentro, cuando te construyes sin buscar reconocimiento externo, lo inevitable ocurre, atraes. No porque lo busques, sino porque tu valor se siente, se respira, se impone, y los que antes te ignoraron, los que te subestimaron, ahora te miran como si fueras otra persona. Porque lo eres. No es magia, es coherencia, no es suerte, es disciplina, no es un truco, es un renacer. El valor propio no es un camino para que otros se obsesionen contigo. Es un camino para que tú nunca más te abandones. Y en ese proceso, sí, muchos querrán volver, pero tú ya no estarás donde antes te encontraban, porque el que se transforma no solo se vuelve irreconocible, también se vuelve inalcanzable para quien solo supo valorar cuando ya era demasiado tarde. Número 2. El enamoramiento es ciego y temporal. El problema no es enamorarse. El problema es creer que el enamoramiento lo es todo. Esa primera etapa donde todo parece perfecto, donde las mariposas en el estómago dictan cada decisión, donde la otra persona parece no tener defectos. Esa etapa es maravillosa, pero también profundamente engañosa, porque lo que muchos llaman amor no es más que una tormenta hormonal que altera la percepción, distorsiona la lógica y nubla el juicio. Y cuando uno se deja llevar por esa euforia sin freno, toma decisiones que más adelante pueden costarle años de sufrimiento. El enamoramiento activa una serie de sustancias químicas, como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que hacen que literalmente veas a la otra persona como alguien perfecto. No ves sus defectos, no analizas sus hábitos, no cuestionas sus heridas emocionales, ni su visión de vida, solo sientes. Y lo que sientes es tan intenso que crees que esa emoción va a durar para siempre. Pero no, porque biológicamente el enamoramiento tiene fecha de caducidad. Y cuando ese efecto baja, cuando las hormonas se estabilizan y la emoción se transforma, es cuando empieza el verdadero vínculo, el que requiere conciencia, madurez y decisión. Muchas personas se casan o se comprometen en plena ceguera emocional, no porque estén malintencionadas, sino porque no han aprendido a diferenciar la pasión del compromiso, la atracción del amor verdadero. Y luego, cuando esa niebla química se disipa, descubren cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no querían ver. Descubren el egoísmo, la falta de empatía, los traumas sin sanar, la inmadurez emocional, los vacíos que se intentaban llenar con afecto romántico. Y ahí es donde todo se rompe, porque se basó la decisión más importante de la vida en una sensación momentánea. Construir una relación duradera requiere más que sentir bonito. Requiere conocer al otro en sus momentos de rabia, de miedo, de cansancio. Requiere hablar de valores, de visión de vida, de heridas pasadas, de cómo enfrenta los conflictos, porque lo que destruye una relación no es la falta de amor, es la falta de preparación emocional. Y cuando uno entiende que el enamoramiento es temporal, empieza a construir desde un lugar más real. No se deja arrastrar por la intensidad, sino que aprende a observar con claridad. El verdadero amor no necesita adrenalina para sostenerse. Se construye en lo cotidiano, en lo difícil, en lo incómodo. No idealiza, comprende. No exige perfección, abraza la humanidad del otro. Pero para llegar ahí, uno debe pasar por la etapa de la desilusión sin rendirse. Debe dejar caer el velo de las expectativas románticas y mirar al otro tal como es, porque solo cuando conoces a alguien en su verdad, puedes elegir amarlo de forma consciente. El enamoramiento te elige. El amor
lo eliges tú. Y es esa elección la que hace que una relación se mantenga firme cuando las emociones bajan, cuando los defectos aparecen, cuando la vida se vuelve rutina. Por eso es tan peligroso tomar decisiones importantes durante la fase de idealización, porque puedes estar uniendo tu vida a alguien que en realidad no conoces, solo imaginas. Lo más valiente que puedes hacer en una relación no es entregarte por completo desde el primer día, es darte el tiempo de conocer, de escuchar, de observar. Es cuestionarte si lo que sientes tiene raíces o solo está flotando en la superficie del deseo. Porque sí, el enamoramiento es hermoso, pero no es suficiente. Y cuando pasa, solo quedan dos caminos: o descubres que hay una base sólida para amar de verdad, o te enfrentas a la realidad de que te enamoraste de una fantasía. No te apresures, no tomes decisiones de por vida por emociones de unos meses. Ámate lo suficiente como para construir con conciencia, y entiende que el verdadero amor comienza cuando termina el enamoramiento. Ahí, donde ya no hay disfraces ni hormonas que te cieguen, empieza lo real. Y lo real, aunque menos espectacular, es mucho más profundo, estable y duradero. Porque lo que se construye desde la claridad permanece, y lo que nace desde la ilusión inevitablemente se desvanece. Número 3. No mendigues atención. Cuando estás siempre disponible para alguien, cuando respondes al primer mensaje, cuando cambias tus planes por complacer, cuando dices sí aunque por dentro estés agotado, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer. No físicamente, sino emocionalmente. Te vas borrando poco a poco en nombre del amor, la lealtad o el miedo a perder a alguien. Pero lo que no ves es que cuanto más te anulas por otro, más fácil es que dejen de verte. Y no porque seas poca cosa, sino porque ya no estás poniendo límites. Y cuando no hay límites, no hay respeto. Y sin respeto, el afecto se convierte en dependencia, no en admiración. No se trata de jugar con la indiferencia ni de hacerte el difícil. Se trata de entender que tu tiempo, tu energía, tu atención son tesoros. No deberías entregarlos como si fueran cualquier cosa. Porque cuando das todo sin medida, sin equilibrio, sin reciprocidad, la otra persona no lo valora. No porque sea mala, sino porque así funciona la mente humana. Lo que es abundante se da por sentado. Lo que es escaso y selectivo se cuida más. Entonces, cuando tú te conviertes en alguien que se entrega por completo, sin que se lo pidan, que está siempre disponible aunque lo ignoren, que aguanta desplantes para no incomodar, lo que proyectas no es amor, es necesidad. Y la necesidad espanta. Amar no es desaparecerte para encajar en la vida de alguien. No es ceder cada vez. No es poner sus prioridades por encima de las tuyas. El verdadero amor empieza por ti, por respetarte, por saber decir no, por tener una vida que no se detiene por nadie. Porque si tú no te priorizas, ¿por qué esperas que otro lo haga? El respeto no se exige con palabras, se impone con presencia. Y tu presencia empieza a tener poder cuando dejas de mendigar atención y comienzas a poner orden dentro de ti. No estás aquí para ser la sombra de nadie. Estás aquí para brillar con tu propia luz. Pero esa luz no puede salir si estás siempre orbitando alrededor de alguien más. Ten tus planes, tus pasiones, tus tiempos de descanso. Aprende a no responder de inmediato, no por frialdad, sino porque tienes vida. Y esa vida no gira en torno a una sola persona. Cuando haces esto, no solo te liberas, también te vuelves más atractivo, porque hay algo profundamente magnético en alguien que no necesita atención constante para sentirse completo. Alguien que sabe estar solo, que no se vende por cariño, que no pide espacio, lo ocupa. El equilibrio emocional nace cuando ya no necesitas validar tu valor con lo que otro hace o deja de hacer. Cuando entiendes que si alguien te quiere, no necesita que te arrastres para quedarse.
Y si alguien se aleja porque dejaste de complacerlo, es porque nunca te quiso, solo te utilizaba. Es duro aceptarlo, pero necesario. Porque la verdadera paz llega cuando dejas de perseguir, cuando das desde la abundancia, no desde el miedo, cuando eliges relaciones donde te respetan, no donde tienes que ganarte el afecto como si fuera un premio. No tienes que estar para todos, no tienes que salvar a nadie, no tienes que decir que sí por miedo al rechazo. El amor propio comienza en cada no que te cuesta decir, en cada mensaje que decides no responder de inmediato, en cada espacio que proteges para ti, en cada silencio que eliges cuando antes hablabas solo para agradar. Eso es poder, poder suave, pero firme. Y ese poder transforma tus relaciones. Porque quienes te rodean empiezan a entender que tú no estás ahí por necesidad, estás porque quieres. Y eso, en un mundo lleno de gente que se vende por migajas, es revolucionario. Hoy puedes tomar una decisión, dejar de mendigar, no por orgullo, sino por dignidad. Porque tú no estás para convencer a nadie de que te vea, de que te elija, de que te valore. Estás para vivir tan completo, tan consciente, tan fuerte, que quien no lo entienda se quede atrás, y quien lo valore se quede contigo. Porque tú no eres una opción, eres una elección consciente, y esa elección empieza por ti. Número 4. La gente quiere lo que no puede tener. El deseo no nace de la abundancia, nace de la ausencia. Lo que está siempre ahí, lo que se da sin que lo pidan, lo que responde al instante, lo que nunca dice que no, pierde valor. No porque no sea bueno, sino porque no exige nada. Y el ser humano, por naturaleza, no aprecia lo que no le cuesta. Esa es una verdad incómoda, pero esencial. Porque si tú te conviertes en una presencia constante, en alguien que siempre dice sí, en alguien que posterga su vida para encajar en la de otro, empiezas a diluirte, te vuelves invisible, no porque no tengas valor, sino porque dejaste de ser escaso. Hay una regla psicológica que nunca falla: la gente quiere lo que no puede tener, no porque se trate de manipular, sino porque lo limitado despierta el deseo. Lo selectivo genera misterio, lo que tiene criterio impone respeto, y lo que tiene vida propia se convierte en algo magnético. Si estás siempre disponible, si cada vez que te llaman acudes, si cancelas tus planes por miedo a incomodar, dejas de ser tú y te conviertes en una extensión de la otra persona. Y ahí, sin darte cuenta, estás regalando tu poder. No se trata de jugar a la indiferencia, se trata de tener tu centro, de tener tus horarios, tus pasiones, tus espacios no negociables. Porque cuando alguien nota que tú te eliges primero, empieza a verte de otra forma. Ya no como una opción asegurada, sino como alguien que necesita ser conquistado. Y eso cambia todo, porque lo que requiere esfuerzo, lo que no está garantizado, lo que tiene límites, se aprecia más. Tu tiempo, tu energía, tu atención, todo eso es valioso. Y si no lo tratas así, nadie más lo hará. Muchos piensan que amar es entregarse sin medida, estar disponible siempre, decir que sí incluso cuando te duele. Pero eso no es amor, eso es abandono propio disfrazado de afecto. El verdadero amor empieza en el respeto que te tienes, en tu capacidad de no estar siempre, en tu habilidad de priorizar tu paz antes que el caos de otro. Y curiosamente, cuando haces esto, no te alejas, te vuelves más atractivo, porque ya no estás buscando gustar, estás siendo tú. Y lo auténtico, lo firme, lo centrado, atrae sin esfuerzo. Cuando no te necesitan para llenar un vacío, sino que eligen estar contigo por quien eres, ahí comienza una conexión real. Pero eso solo sucede cuando tú no estás intentando ser imprescindible. Cuando no estás luchando por demostrar tu valor, cuando simplemente vives, y esa vida que vives, cuando no gira en torno a nadie más, se vuelve deseable, porque te conviertes en una persona con propósito, con dirección, con misterio,
y el misterio es el terreno fértil del deseo. Desapegarte no significa que no te importe. Significa que no estás dispuesto a perderte por nadie. Significa que entiendes que tu valor no depende de cuántas veces respondas un mensaje, ni de cuántas veces cambies tus planes para agradar. Tu valor está en tu capacidad de tener una vida que no se detiene por nadie, y esa escasez de disponibilidad emocional, esa claridad con la que marcas tus límites, no aleja, atrae, porque el apego ahoga, pero el desapego respira, el control asfixia, pero la libertad seduce. Y cuando tú estás bien contigo, cuando no estás esperando nada externo para sentirte completo, los demás lo perciben, perciben que no los necesitas, y eso te da un poder silencioso, porque no estás buscando llenar vacíos, estás compartiendo plenitud, y compartir desde la plenitud no es carencia, es abundancia selectiva, es dar sin mendigar, es estar sin rogar, es amar sin olvidarte de ti. Número 5. Mejora tu imagen física. Cuando decides cuidar tu cuerpo, no estás siendo superficial. Estás haciendo una declaración silenciosa de amor propio, porque mejorar tu imagen física va mucho más allá del espejo. Es una revolución interior que empieza con una decisión: no abandonarte. Cada vez que eliges levantarte a entrenar en lugar de quedarte en la cama, cada vez que eliges alimentos que nutren en lugar de los que anestesian, cada vez que miras tu reflejo y no desde la crítica, sino desde el respeto, estás enviando un mensaje directo a tu mente. Merecemos lo mejor. Lo físico no es solo físico, es mental, es emocional, es espiritual. Cuando mejoras tu apariencia, estás fortaleciendo la disciplina, cultivando constancia, aprendiendo a priorizarte. Y sí, los cambios se notan. Tu piel, tu postura, tu energía, tu mirada, todo cambia. Pero lo más importante es que te transformas por dentro. Ya no caminas por el mundo con la cabeza baja. Ya no pides permiso para existir. Porque cada pequeño hábito que incorporas se convierte en una prueba diaria de que estás volviendo a ti, estás regresando a tu centro. La gente puede decir que eso es vanidad, pero no entienden que hay una diferencia inmensa entre buscar validación y buscar evolución. No te cuidas para gustar, te cuidas para no volver a traicionarte. Porque por mucho tiempo te postergaste, te miraste al espejo y no te reconocías. Sentías que algo en ti se apagaba, y un día decidiste prender la chispa de nuevo, decidiste no conformarte, y desde ese momento todo cambió. Y claro que algunos que no te valoraron lo van a notar. Tal vez quien te ignoró empiece a ver lo que nunca quiso ver. Tal vez quien te dejó ahora mire de lejos y no entienda cómo renaciste. Porque hay algo profundamente impactante en alguien que se levanta desde el dolor y brilla. No por rencor, sino por dignidad. Pero el propósito no debe ser el arrepentimiento de otros. El propósito eres tú, tu bienestar, tu salud, tu paz, tu energía. Porque nada de lo que construyes desde afuera sirve si por dentro sigues roto. No se trata de obsesionarte con el físico. Se trata de integrarte. De entender que el cuerpo es tu vehículo, tu templo, tu casa, y que cuando lo honras, todo en tu vida mejora. Tienes más claridad mental, más fuerza emocional, más equilibrio en tus relaciones, porque cuando te sientes bien contigo, dejas de buscar afuera lo que ya encontraste dentro. Ya no aceptas migajas, ya no negocias con quien no te respeta, porque ahora sabes cuánto vales, y tu cuerpo también lo refleja. Cuando alguien se descuida, no solo está dejando de hacer ejercicio o de comer bien, está enviando el mensaje de que no se siente merecedor de lo bueno, que se rinde, que no le importa, pero tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para reconstruirte. Y esa reconstrucción comienza desde lo más básico, el cuidado diario, el descanso, el movimiento, la alimentación.
el contacto con tu cuerpo desde la gratitud, no desde la exigencia. Y sí, es posible que quienes no supieron verte, ahora te miren con otros ojos. Pero tú ya no buscas esos ojos, porque tu mirada ahora está puesta en algo más grande, en la vida que estás creando, en la versión de ti que estás formando, en la tranquilidad que sientes cuando haces lo correcto por ti. No porque alguien lo aplauda, sino porque tú sabes lo que te costó llegar ahí. Hoy puedes empezar. No importa cuánto hayas descuidado tu cuerpo, no importa cuántas veces te prometiste empezar y no lo hiciste. Hoy puedes retomar. Y no para cambiar por fuera solamente, sino para sanar desde adentro. Porque cada gota de sudor, cada comida que eliges con amor, cada momento en el que te eliges, es una forma de decirte a ti mismo: estoy aquí, no me abandono, me respeto. Número 6. Logra éxitos personales y profesionales. Nada habla más fuerte que tus resultados. Puedes explicar 1000 veces lo que vales, puedes gritar tu esfuerzo, justificar tu ausencia o pedir que entiendan tu proceso. Pero cuando logras algo, cuando conquistas una meta que parecía imposible, cuando te superas a ti mismo sin esperar aplausos, todo cambia, porque el éxito no necesita ser explicado. Se nota, y cuando lo alcanzas desde el silencio, desde la disciplina, desde el trabajo interno, se vuelve aún más poderoso. Porque no lo hiciste por venganza, lo hiciste por ti. Y eso es lo que más impacta, que floreciste sin necesidad de que te regaran. A veces, el dolor más grande es darte cuenta de que alguien no creyó en ti, que te subestimaron, que te dieron por perdido, que pensaron que sin ellos no podrías avanzar. Y ahí, en ese punto exacto, donde todo parecía roto, tomaste una decisión: reconstruirte. Y lo hiciste, con dudas, con miedo, con noches de insomnio, pero también con fuerza, con fe, con fuego en el alma. Y esa reconstrucción se ve en tu mirada, en tus logros, en tu forma de caminar sin mirar atrás. Porque ahora entiendes que no necesitas demostrarle nada a nadie, solo necesitas seguir avanzando. Los logros personales y profesionales no son solo metas cumplidas, son pruebas vivas de que te elegiste, que no te rendiste, que seguiste adelante cuando todo te empujaba al estancamiento. Cada avance que logras, cada sueño que cumples, cada paso que das hacia tu mejor versión, es un mensaje silencioso al mundo. No me rompí, me transformé. Y quienes no supieron valorarte, lo notan. Tal vez no lo digan, tal vez nunca lo admitan, pero lo sienten, porque el éxito ilumina, y cuando brillas, haces que otros recuerden lo que dejaron ir. Pero aquí está lo importante. No busques tus metas para que alguien se arrepienta. Búscalas para que tú no te traiciones. No es sobre ellos, es sobre ti. Es sobre no quedarte en la queja. Es sobre dejar de esperar validación externa y empezar a darte el lugar que mereces. Porque nadie más puede hacer ese trabajo por ti. El mundo no te va a aplaudir solo porque sufriste. Te aplaude cuando decides transformar ese sufrimiento en energía para avanzar. Y ese es el verdadero éxito. No solo alcanzar algo afuera, sino construir algo firme adentro. Tu carrera, tus estudios, tus proyectos, tu crecimiento personal, todo eso no es solo una lista de logros. Es una declaración de amor propio. Es un me valoro tanto que me esfuerzo cada día por ser mejor. Y cuando te tomas en serio, el universo también lo hace. Aparecen nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevos caminos, porque estás alineado con tu propósito, no con tu pasado. Y ese cambio de enfoque es el que te libera. No todos entenderán tu proceso. Algunos te recordarán como la versión rota que fuiste, como esa etapa de tu vida donde dudabas, llorabas y esperabas. Pero tú ya no estás ahí, y no necesitas volver para explicar tu transformación. Que tu éxito hable por ti, que tu paz sea tu argumento. Que tu vida sea la prueba de que todo lo que viviste no fue en vano, fue parte del fuego que te forjó.
y celebra. No minimices lo que lograste por miedo a incomodar. No te escondas para no parecer arrogante. Hay una diferencia enorme entre presumir y honrar tu proceso. Y tú mereces honrarlo, porque sabes lo que te costó. Porque sabes las batallas internas que peleaste. Porque estuviste ahí, solo, y aún así decidiste seguir. Celebra tus pasos, aunque sean pequeños, aunque nadie más los entienda, porque cada uno te acercó a una vida más auténtica, más plena, más tuya. Hoy puedes mirar atrás y agradecer, no porque fue fácil, sino porque lo lograste, porque a pesar del rechazo, del abandono o de la duda, estás aquí, avanzando. Y eso, en un mundo que insiste en que necesitas ser validado para sentirte completo, es un acto de revolución. Que tu éxito no sea una respuesta para quien te ignoró, que sea un espejo donde tú mismo te veas y digas, valió la pena no rendirme. Número 7. Aviva los celos. Con ética nada despierta más el interés de alguien que una ausencia llena de luz, porque no es solo que te fuiste, es cómo te fuiste, con dignidad, con calma, sin dramas. Y lo que vino después habla más fuerte que cualquier palabra. Tu crecimiento, tus nuevas relaciones, tu sonrisa sin explicación, tu avance sin permiso. Eso, aunque no lo digas, aunque no lo publiques con intención, se siente. Y muchas veces, eso basta para que quien no te valoró empiece a cuestionarse todo. No se trata de venganza, se trata de transformación, de que ahora te mueves distinto, hablas con más claridad, tomas decisiones sin miedo, y quien antes te daba por hecho, ahora te mira desde lejos y no entiende cómo pasaste de la tristeza al renacimiento. Porque cuando alguien cree que eres débil, se sorprende al ver tu fortaleza. Cuando alguien pensó que te rompía, le duele verte reconstruido. Y ese dolor no viene del amor perdido, sino del poder que perdiste frente a sus ojos. Mostrar que estás bien sin alguien no requiere gritos ni indirectas. Se muestra con presencia, con elegancia, con hechos, con la forma en la que te cuidas, con las personas con las que te rodeas, con los lugares a los que vas, con las decisiones que tomas desde el amor propio. Y sí, eso puede despertar celos, puede encender arrepentimientos, puede mover emociones que quien te dejó pensaba tener bajo control, porque tú ya no eres el mismo, porque ya no esperas, ya no suplicas, ya no dependes. Pero cuidado, el ego puede tentarte a usar tu avance como arma, a publicar por despecho, a insinuar por revancha, a provocar reacciones para sentirte en control. Y ese camino, aunque parezca efectivo, te desconecta de tu esencia, porque ya no estás viviendo para ti, estás reaccionando al otro. Y ahí pierdes, porque el verdadero poder no está en manipular emociones, sino en construir una vida tan plena que no necesita testigos para ser real. Y paradójicamente, eso es lo que más impacta. La ética en este proceso es fundamental. No estás aquí para herir, estás aquí para sanar. Y en tu sanación, inevitablemente, alguien va a sentir celos. Pero eso no es tu objetivo, es una consecuencia natural de tu evolución. No necesitas vengarte, no necesitas demostrar nada, solo necesitas seguir avanzando con la frente en alto. Y cuando lo haces, todo el que alguna vez te subestimó empieza a ver lo que perdió, y ese vacío no lo llena nadie, porque tú no solo te fuiste, te transformaste. Las nuevas relaciones que creas también hablan por ti, no solo en lo romántico, también en lo social. Te rodeas de personas que te elevan, no que te apagan. Conversas con quienes te respetan, no con quienes te manipulan. Estás presente donde antes solo sobrevivía. Y esa nueva energía, ese círculo más sano, más genuino, más poderoso, es un espejo donde el pasado se refleja y duele. Porque antes te tenían cerca y no lo valoraban. Ahora te ven desde lejos y no pueden alcanzarte. Y eso genera celos. Porque ya no estás ahí para responder, para rogar, para ceder. Ya no eres la opción segura. Ya no eres la compañía garantizada.
Eres un misterio que avanza en silencio. Una historia que no necesita explicar capítulos. Una vida que brilla sin pedir permiso. Y aunque no lo veas, aunque no lo escuches, hay alguien observando, imaginando, lamentando. Pero tú ya no estás para lamentos, estás para vivir. Hoy puedes tomar una decisión poderosa, no usar tu avance como castigo, sino como ejemplo. No para provocar, sino para inspirar. No para despertar celos, sino para demostrar que el amor propio transforma. Porque quien te perdió, tarde o temprano, entenderá que no perdiste tú. Y cuando lo entienda, tú ya estarás en otro nivel. No por rencor, por crecimiento. Porque la mejor forma de cerrar una historia no es con odio, es con luz. Y tú, hoy más que nunca, estás lleno de ella. Número 8. El valor propio atrae obsesión. El valor propio no necesita ser anunciado, se siente. Y cuando comienzas a elevarte desde dentro, cuando mejoras emocionalmente, fortaleces tu cuerpo, transformas tu entorno y avanzas en silencio, ese cambio se nota. Aunque no digas nada, aunque no publiques nada, tu energía empieza a hablar por ti. Ya no eres quien suplicaba atención, ya no eres quien toleraba migajas, ya no eres quien se conformaba con lo que le daban. Te convertiste en alguien que se elige, que se respeta, que se cuida. Y eso, aunque parezca simple, tiene un efecto devastador en quienes te ignoraron. Quien no te valoró antes, tarde o temprano, va a percibir lo que dejó pasar. Porque el ser humano desea lo que brilla con autenticidad, lo que no necesita ser elegido para estar completo. Cuando tú te conviertes en esa versión que no ruega, que no se explica, que no se adapta por miedo a perder, empiezas a proyectar algo magnético. Ya no dependes, ahora eliges. Ya no te das por necesidad, ahora compartes por plenitud. Y esa presencia, esa independencia, esa firmeza genera un impacto profundo en quien alguna vez pensó que siempre estarías ahí. De repente comienzan a observarte, a preguntarse qué hiciste, cómo cambiaste, por qué ahora pareces más fuerte, más sereno, más atractivo. Y la respuesta no está en lo que hiciste por fuera, sino en lo que sanaste por dentro. Porque cuando dejas de vivir para complacer a otros, cuando dejas de entregar tu valor a cambio de migajas, te transformas. Ya no eres accesible, ya no eres obvio, ya no eres manipulable. Y eso activa un mecanismo muy particular en quien antes te despreciaba, la obsesión. No una obsesión sana. Es una mezcla de admiración tardía, culpa reprimida y deseo por lo que ya no pueden controlar. Y cuanto más avanzas tú, más retroceden ellos. Porque ahora te ven, pero ya no te alcanzan. Porque antes podían herirte con una palabra, y ahora su silencio ya no te afecta. Porque antes podían manejarte desde el vacío, y ahora te ven lleno. Y eso, para quien se alimentaba de tu necesidad, es insoportable. No entienden cómo alguien roto se reconstruyó también. No aceptan que ya no los necesitas, pero este poder que ahora llevas no es un juego. No estás aquí para vengarte, para manipular, para devolver el daño. Estás aquí para proteger lo que construiste. Porque sí, puedes atraer, sí, puedes despertar deseo en quienes antes no te veían. Pero eso no significa que debas dejar entrar nuevamente a quien no supo valorar tu presencia. El valor propio atrae obsesión, pero tú no fuiste hecho para alimentar el deseo de quien no sabe amar. Tú fuiste hecho para vivir desde la abundancia, desde la conciencia, desde la elección. Y ahí está la verdadera victoria. No en que te deseen, sino en que ya no deseas lo que un día te rompió. No en que te busquen, sino en que tú ya no estás esperando. Porque el valor no es una máscara, es un reflejo de lo que ahora sabes. Sabes que vales, sabes que mereces, sabes que no necesitas estar mendigando presencia. Y ese conocimiento es el escudo que protege tu paz. Porque quien vive desde el valor no regresa al lugar donde fue tratado como opción. Hoy puedes elegir seguir creciendo, no por demostrar nada, no por despertar obsesiones ajenas, sino por ti,
por la libertad que sientes al caminar sin ataduras, por el orgullo de mirar atrás y ver cuánto avanzaste, por la tranquilidad de saber que quien te quiera ahora tendrá que hacerlo desde el respeto, no desde la costumbre, porque tú cambiaste las reglas, ya no estás disponible para cualquiera, ya no te rompes por quien no sabe sostenerte. Número 9. Recupera la confianza en ti mismo. Cuando recuperas la confianza en ti mismo, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres otro. Ya no caminas con la cabeza baja, ya no pides permiso para existir, ya no esperas validación para avanzar. Has pasado por el dolor de ser subestimado, de ser ignorado, de sentir que no eras suficiente para alguien. Y aún así, aquí estás, más firme, más claro, más fuerte. Porque entendiste algo que lo cambia todo. Tu valor nunca dependió de quien no supo verlo. Hay algo profundamente poderoso en alguien que se reconstruye desde dentro. En alguien que no solo se levanta, sino que aprende a caminar con más dignidad. Porque recuperar la confianza en ti no es una meta, es un proceso diario. Es mirarte al espejo y reconocerte sin vergüenza. Es hablar con convicción, tomar decisiones sin miedo, respetar tus límites sin culpa, y esa seguridad que emana de ti no grita, pero se siente. Se nota en tu mirada, en tu presencia, en tu forma de decir aquí estoy, y no necesito que me elijas, porque ya me elegí yo. Quienes te subestimaron van a sentirlo. Tal vez no lo digan, pero lo notan, porque antes eras una versión más débil, más confundida, más dispuesta a tolerar lo intolerable por no estar solo. Y ahora ya no te conformas, ya no aceptas cualquier cosa con tal de tener compañía. Has aprendido que es mejor estar solo y en paz que acompañado y roto. Has entendido que tu felicidad no depende de un mensaje, de una llamada, de un reconocimiento ajeno. Depende de ti, de cómo te tratas, de cómo te cuidas, de cómo te hablas. Y eso, para quien alguna vez te creyó frágil, es impactante, porque ya no te controla, ya no te manipula, ya no te movipula, ya no te mueve emocionalmente como antes. Donde antes te dolía, ahora te da igual. Donde antes te desestabilizabas, ahora mantienes tu centro. Y esa estabilidad es un mensaje silencioso. Me reconstruí y no necesito que me salves, porque ahora sabes que quien te subestima habla más de sus vacíos que de tu esencia. Y eso te libera. Recuperar la confianza en ti no es un acto de arrogancia, es un acto de justicia. Es devolverle a tu corazón lo que otros le quitaron. Es volver a mirar tus sueños con esperanza. Es volver a creer en tus capacidades sin miedo al juicio. Y cuando haces eso, te vuelves magnético, no por lo que muestras, sino por lo que irradias. Porque hay algo muy atractivo en alguien que ya no depende de la aprobación de nadie. Alguien que se sostiene solo, que se respeta tanto que inspira respeto. Y sí, ese crecimiento puede frustrar a quien no te valoró. Puede generar arrepentimiento, porque ahora entienden que lo que perdiste no fue a ellos, fue una versión de ti que ya no existe. Y eso duele, porque ya no pueden tocarte como antes, ya no tienen acceso a tus emociones, ya no te conocen, porque te reinventaste, y lo hiciste sin necesidad de venganza, sin necesidad de demostrar nada, solo con una fuerza interna que nació del dolor, pero se transformó en poder. No hay nada más liberador que dejar de esperar que te vean, que te elijan, que te reconozcan, porque ahora eres tú quien se ve, quien se elige, quien se reconoce, y cuando caminas desde ese lugar, todo lo que llega es ganancia. Ya no persigues, atraes, ya no ruegas, decides, ya no te escondes, te expresas. Hoy puedes mirarte con otros ojos, no los de quien te juzgaba, sino los tuyos. Puedes ver tu camino, tus cicatrices, tu progreso, y entender que cada paso, incluso el más doloroso, te trajo hasta aquí, hasta este punto donde ya no vives desde la herida, sino desde la sanación, donde ya no actúas por miedo, sino por amor propio. Número 10. Sigue adelante.
Seguir adelante no significa olvidar de un día para otro. No significa fingir que no dolió, ni borrar todo lo vivido como si nunca hubiera pasado. Significa aceptar que ya no puedes quedarte donde fuiste roto. Significa dejar de mirar la puerta por donde alguien salió y comenzar a mirar hacia la ventana por donde está entrando una nueva luz. Es un acto profundo de amor propio, una declaración silenciosa que dice: merezco más que este dolor, merezco más que esta espera, merezco reconstruirme. A veces te quedas estancado porque crees que soltar es perder, pero no es así. Soltar es elegirte. Es entender que si alguien no supo valorar tu presencia, entonces no merece tu permanencia. Que si alguien no supo verte en tu esencia, no está preparado para acompañar tu crecimiento. Y cuando integras eso en lo más profundo, comienza la transformación. Ya no te mueves por rabia, ni por orgullo, ni por demostrar nada. Te mueves por ti, por tu paz, por tu dignidad. Seguir adelante es mirar al dolor sin miedo. Es entender que todo lo que viviste tenía un propósito, mostrarte lo fuerte que puedes ser cuando no te queda más opción que levantarte. Y sí, habrá días en los que el pasado duela, días en los que la nostalgia te hable bajito, días en los que te preguntes si hiciste lo correcto. Pero con cada uno de esos días, también habrá una nueva fuerza creciendo dentro de ti. Una fuerza que dice: estoy caminando, tal vez lento, tal vez herido, pero avanzando. La resiliencia no se construye en los momentos fáciles. Nace en el fondo del pozo, cuando nadie te ve, cuando el silencio pesa, cuando la soledad se hace presente. Ahí, justo ahí, comienza el renacimiento, porque decides no quedarte roto, porque eliges no convertirte en la versión amargada de ti, porque, aunque todo indique lo contrario, crees que mereces algo mejor. Y esa creencia, aunque pequeña, es el inicio de una nueva vida. Cada paso que das hacia adelante es una victoria. Cada vez que eliges no volver, cada vez que te abrazas en lugar de buscar consuelo en quien te hirió, cada vez que te enfocas en tu futuro y no en el pasado, estás construyendo algo mucho más grande que una relación. Estás construyendo una identidad fuerte, consciente y plena, porque ya no necesitas a alguien para sentirte valioso. Te basta contigo. Avanzar no significa que no te importe, significa que te importas más tú, que entiendes que tu historia no termina en una decepción, sino que apenas comienza ahí, que puedes transformar cada lágrima en lección, cada caída en impulso, cada silencio en crecimiento, porque nadie que realmente te ame va a dejarte en pedazos. Nadie que entienda tu valor va a soltarte como si fueras reemplazable. Seguir adelante es permitirte soñar otra vez, con nuevos escenarios, con nuevas personas, con una nueva versión de ti. No esa versión que teme ser abandonada, sino la que se sostiene sola. No la versión que se adapta para ser aceptada, sino la que se muestra tal cual es, con fuerza, con vulnerabilidad, con verdad. Porque ahora sabes que no estás buscando a alguien que te complete, sino a alguien que te acompañe en tu plenitud. Hoy es un buen día para seguir adelante, para dejar de repetir la historia en tu mente, para dejar de justificar lo que ya no tiene sentido, para liberar ese espacio que ocupaba a alguien que no supo quedarse. Y no es fácil, pero es necesario, porque tu vida vale más que una espera estéril. Porque tu corazón merece ser habitado por alguien que sepa quedarse, y tú mereces ser tu prioridad. No se trata de borrar el pasado, se trata de integrarlo, de aprender, de crecer, de convertir todo lo vivido en sabiduría, no en resentimiento. Porque solo así tu historia se vuelve poderosa. Solo así puedes caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la paz que da saber que seguiste adelante, incluso cuando nadie apostaba por ti, porque lo hiciste por ti. Y eso nadie te lo puede quitar. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo.
Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.